Esta reseña fue solicitada a través de Patreon por Anaí Plaza, así que Anaí, muchísimas gracias por apoyar y espero que disfrutes de tu reseña. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. V de Venganza es una película dirigida por James McTeague, mejor conocido por haber dirigido V de Venganza, porque realmente las otras películas que ha dirigido no han dejado así que digas una super mega marca. O sea, dirigió después, porque esta fue su debut, por así decirlo, y muchísimas personas argumentaron que era, bueno, puede que haya dirigido James McTeague, o más bien dirigieron los hermanos, o en este caso las hermanas Wachowski, porque ellos son los que bueno, ellas fueron las que escribieron esta película. Y le dieron el mando a James McTeague. En este caso, sí, fue escrita y adaptada por las hermanas Wachowski. Antes de que fueran las hermanas Wachowski. Entonces todavía eran los hermanos Wachowski. Vale madres. El chiste es que este cabrón la dirigió. Él ha dirigido otras dos películas que son las únicas que he visto. Dirigió una más, pero realmente no he visto. Y se ha dedicado más a televisión a raíz de eso. Dirigió Ninja Assassin, Asesino Ninja, que a mí me encanta, pero más que nada porque me encanta la acción que manejan y las muertes y la violencia. Es espectacularmente divertida. No me parece una así que digas, extraordinaria historia, o más bien la historia no siento que esté tan bien manejada, pero aún así es una película que disfruto mucho. Y la otra película fue The Raven, el cuervo. Y es una. Es algo muy extraño esa película. A mí no me gustó, la verdad. Que se centra en Edgar Allan Poe. Que hay un asesino en serie que está matando partiendo de los cuentos de Allan Poe. Entonces se jalan a Edgar Allan Poe para asesorar en los crímenes. Algo muy parecido a lo que hicieron con Castle, que eso vino antes, creo. Entonces no sé cuál plagió a cuál, pero tengo tanta pereza de revisar ese dato que se los dejo de tarea a ustedes, a ver quién plagió a quién. Pero bueno, el chiste es que esta película fue dirigida por James McTeague, escrita por las hermanas Wachowski y es adaptado de un material escrito por Alan Moore. Para cualquier persona que haya leído cualquier cómic que haya escrito Alan Moore, saben que esta tiende a ser prácticamente obras maestras de escritura. Entonces, no hay ninguna sorpresa de que lo más fuerte que tiene el material, en este caso de esta película, son los diálogos, son los personajes, son las situaciones, todo lo que viene partiendo de la historia. Entonces, pues sí, hay cosas fenomenales con lo visual en esta película. No cabe la menor duda. Visualmente está poca madre. A fin de cuentas fueron las hermanas Wachowski las que lo produjeron. Entonces, por supuesto que va a ser espectacular. Pero es irreal como todo eso es opacado por los meros diálogos. Es impresionante. Y por otro lado, o sea, yo les pondría como ejemplo que, o sea, todos ustedes saben lo que opino acerca de los diálogos de exposición. Esta película probablemente podrías renombrarla Exposición la película. Porque todo es explicado y todo es con flashbacks y con narraciones y en distintas formas. Literal toman la exposición en todos sus mejores aspectos. O bueno, o en todos sus aspectos, no necesariamente los mejores. Pero sí, absolutamente. Tenemos narración de inicio y narración al final. Ok, pongamos la plumita ahí, la palomilla. De ahí tenemos narración de explicación de déjenme les cuento una historia, que ya llegaremos a ese punto, pero tenemos eso, ¿no? Tenemos a este personaje, ya tenemos esta situación y es meramente para ponernos al corriente de qué es lo que estuvo sucediendo y qué es lo que pasó en el pasado para que estas personas llegaran al poder. Tenemos la exposición de otro cabrón explicando qué es lo que podría llegar a suceder en un futuro. Entonces eso nos adelanta en el tiempo y nos ahorra tiempo para que estos eventos sucedan. Entonces es, bueno, yo creo que esto va a pasar, la tensión va a estar muy alta y bla, 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 bla. Y es cuando, ok,
Antes de que continuemos, spoilers para la película de V de Venganza. Siempre toco spoilers con las películas de reseñas a través de Patreon. Entonces, para las personas que no han visto V de Venganza, en serio tienen que verla. Tienen que verla. Entonces vayan, véanla y regresan, ¿va? En este caso, la exposición a la que me estoy refiriendo están mencionando cuando matan a la niña, ¿no? La atención va a estar al rojo vivo, alguien va a cometer una estupidez y las personas van a empezar a, a revelarse, ¿no? Va. Entonces tenemos esa exposición a futuro. Por otro lado, tenemos exposición escrita. Escrita es... O sea, no estamos leyéndolo como en los títulos del mero principio de una película, por ejemplo, Judge Dredd, ¿no? Que están en el año 2000 algo, bla, 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 bla. No, no, no. Aquí es la persona, una persona que... Bueno, tenemos dos instancias, de hecho. Dos instancias en las que nos van a contar historias del pasado a través de una persona leyendo un documento. Hay dos casos, como les digo. Uno es la nota de Valerie, la otra es el diario de la doctora. Entonces, está bien cabrón. Está bien cabrón el nivel de exposición que tiene esta película. Y la amo. Es absolutamente absurdo. ¿Cómo es posible que yo, siendo una de las personas que más detestan los diálogos de exposición, y esta película que abusa de los diálogos de exposición, y les voy a decir a qué se debe? El manejo de los diálogos, el manejo de los personajes y la forma de exposición, en este caso acompañada por elementos visuales que son exageradamente bien manejados. Entonces, esto es probablemente la mejor, y muchísimas personas me han preguntado de tantos años que llevo hablando acerca de diálogos de exposición que odio. Siempre así ha habido una que otra persona que me dice, bueno, pues ¿cuáles son tus ejemplos de diálogos de exposición buenos? Esta sería la película. Esta sería el perfecto ejemplo de cómo está bien manejado un diálogo de exposición. En este caso, exposición, porque es tal cual es. Siéntense, pónganse cómodos, muchachos, que les voy a contar una historia. Y es eso, nosotros estamos sentados y una persona nos está narrando y está acompañado por imágenes. Es eso, es mera exposición para que conozcamos el contexto de la historia, el contexto de los personajes y cómo es que esta situación o estos elementos informan a la realidad en la que se están llevando a cabo los actos en esta película, para que nosotros entendamos la repercusión de lo que se está llevando a cabo y por ende nos importe el clímax. Entonces, es algo fenomenal lo que hicieron en esta película, es en serio. Y como les digo, esta película a lo largo de todas, un poquito menos de 2 horas, que dura, bueno, no, un poquito más de 2 horas, porque dura 2 horas 12 más o menos. Entonces, esta película, en serio, tiene 500 millones de diálogos que puedes citar constantemente. En específico, probablemente el mejor de toda la película, al menos el que más resuena conmigo, ¿no? Es que el gobierno, la gente no debería temer a su gobierno, sino el gobierno debería de temer a su gente. Fenomenal. Pero bueno, aterricemos nuestra historia. ¿Quieren? Y esta película se centra en Ben, o sea, V, que es nuestro enmascarado justiciero, que utiliza una máscara de Guy Fawkes, que es un cabrón que en 1605 intentó destruir el parlamento, explotarlo. El cabrón lo terminaron ahorcando. De hecho, esas son las primeritas imágenes que vemos. Escuchamos la línea Remember, remember the 5th of November. Y esto es narrado por Evie, que es nuestra segunda o personaje principal, que es interpretado por Natalie Portman. B es interpretado por Hugo Weaving de forma magistral. Nunca vemos su cara. Y eso es algo más cabrón. O sea, para las personas, y muchísimas personas me decían, es que, por ejemplo, en El Mandaloriano, decían, es que como chingada madre quieren que creemos empatía por un personaje al que no podemos ver su cara. Ve de Venganza, güey. Nunca vemos su cara y adoras a este personaje, te importa este personaje, quieres que no pare de hablar. Entonces, sí, o sea, se puede hacer eso. Hablando de B, este cabrón es un personaje que fue creado a raíz de que de que experimentaron en él. Entonces el cabrón, por supuesto, creó esta fuerza sobrehumana. O sea, el cabrón sí está un poco, no vamos a ponerlo como un Superman, pero sí tiene fuerza sobrehumana.
a raíz de todos estos experimentos. Pero en estas instalaciones donde lo experimentaron en él y en muchísimas otras personas, y todas estas personas murieron, se detonó un incendio en el que él se quemó completamente y murieron un chingo de personas. Y el cabrón, a raíz de eso, es que empezó a diseñar su venganza. No nada más informado por este sentido de venganza, porque incluso tenemos este diálogo, es lo que hicieron conmigo fue monstruoso, ¿no? O más bien, lo primero que dice es, toda acción equivale, o sea, recibe una reacción del mismo nivel, ¿no? Física, pues. Y de hecho de ahí surge esto, ¿no? Que dice, lo que me hicieron fue monstruoso. Y le responde, pues, y lo que crearon fue un monstruo, ¿no? Que es un muy buen diálogo, porque a fin de cuentas estamos lidiando con un terrorista. O sea, a ojo pelón, el cabrón es un terrorista. Entonces, el cabrón al mero principio de la película destruye el Bailey, el edificio del Old Bailey, el viejo Bailey, para mandar el mensaje. Después secuestra la señal de televisión y las avisa a todos de cuál es su plan, ¿no? Les cuenta de que no los culpo, todos ustedes fueron débiles en el instante que eligieron a un dictador que llegó con ustedes un momento de desesperación y en el que, sí, porque estamos hablando de que esta es una situación, un mundo distópico, un futuro distópico, en el que sí, al menos en el cómic, y no lo he leído, eso también lo tenemos que aclarar, o sea, no he leído completo el cómic, entonces no sé qué diálogos vengan del cómic y qué diálogos fueron aportación de los cineastas, entonces, pero conociendo a Alan Moore, le vamos a dar el crédito a Alan Moore, y a las Wachowski por hacer una muy buena adaptación. Pero aquí lo que menciona es, bueno, no hay ningún problema. En un momento de debilidad llegó un cabrón prometiendo cambios, prometiendo mejorías, prometiendo que todo esto a lo que están ustedes acostumbrados es una mierda. Voten por mí. Hoy en día podemos sentirnos un poquito identificados con este tipo de discurso político, porque ya prácticamente todos los políticos ese es el argumento que utilizan. Y no por convertir esta reseña en un discurso político, pero es imposible no tocar los temas políticos cuando la película claramente está tratando de mandar ese mensaje. Y o sea, lo hemos visto. Así es como Trump fue electo. Así es como López Obrador fue electo. Así es como Bolsonaro fue electo. O sea, así es como muchísimos cambios tan radicales se han dado en tantos países. Están hartos de lo que ya lleva un rato en el poder. Yo les traigo una alternativa, pero esos, a fin de cuentas, a veces, no voy a decir en todas las ocasiones, pero a veces nos damos cuenta de que esas personas no eran honestas en su discurso, como buenos políticos, tenían más interés propio, que es a fin de cuentas el poder es lo que termina haciendo, corromper. Entonces, cuando una vez son personas o son grupos políticos que llevan tanto tiempo en busca del poder, cuando finalmente lo tienen, ya no lo quieren soltar. Entonces, ahí es donde entra en juego todo este rollo, porque empezamos como que todo va a cambiar y vamos a ser mejores y vamos a elevar el nivel de nuestro país y vamos a hacer pum, 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 America First, pero empiezan a ser un poco más controladores. O sea, es lo que terminó, o sea, lo que resultó con este dictador que es, obviamente hacen una pequeña... Obviamente es un pequeño guiño a Hitler, por supuesto. Entonces, de hecho, Creedy claramente es Himmler, por ejemplo, con su SS. Himmler era el encargado del partido nazi de llegar y decir, ¿sabes qué? Este cabrón es un no deseado, lo desaparezco. Y eso es lo que hace Creedy, el personaje de Creedy. Claramente estamos viendo una versión de los nazis y es el mensaje que quería lanzar Alan Moore. Entonces, cuando tenemos a este personaje que empieza a decirle a las personas, ¿sabes qué? No es tu culpa, cabrón. Fuiste débil y no pasa nada. O sea, pero no culpes a otras personas, los únicos culpables son las personas que están en el espejo. Pero ahora es el momento. Ahorita les doy la oportunidad de que eso cambie, de que corrijan su error.
Y en un año, dentro de un año, el 5 de noviembre, nos vemos en las afueras del Parlamento porque lo voy a explotar. Y vamos a demostrar que nosotros somos más poderosos. Entonces, por supuesto, esto detona la paranoia tremenda que tiene este dictador. Es decir, ok, ¿qué podemos hacer? Y aparte sus subordinados, ¿no? Estamos manejando que estos cabrones controlan las noticias. Entonces, por supuesto, todas las noticias empiezan a pregonar que ya lo mataron. Lograron asesinarlo y se acabó la amenaza de este terrorista. También suele pasar eso. Suele pasar cuando el gobierno toma control de los medios de comunicación. En específico, llegó a suceder en Venezuela. Hugo Chávez tomó el control de los medios de comunicación. Entonces, por supuesto, no vas a recibir información que el gobierno no quiere que recibas. Y ha sucedido muchísimo en China, en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, este tipo de cosas que dices, cuando empiezas a censurar los medios de comunicación tiende a ser no una muy buena señal. Entonces, y cuando tu líder está tratando de descalificar a los medios de comunicación o a las personas de libre expresión, como la oposición, eso también es una mala señal, porque, o sea, cuando un líder no acepta críticas por parte de medios de comunicación u otras personas, eso es una mala señal para una persona. Es un dictador en potencia, pues. Es algo impresionante lo que tiene esta película y este diálogo, porque eso es lo que crea, pues, a fin de cuentas. Un diálogo te hace cuestionar, decir, ¿sabes qué? No está mal que hagas cuestionamientos. El hecho de que hayas votado, hayas hecho esto, no en automático hace que tengas que estar de acuerdo siempre con lo que están haciendo en el poder. Y eso es Vi, ¿no? Está buscando su venganza personal, pero al mismo tiempo está tratando de corregir el rumbo del país. O sea, sumamente interesante este personaje. Ahora, a continuación quiero mencionarles unas cuantas citas que son las cosas que más me gustaron. Son las citas o los intercambios que más me marcaron en esta película. Obviamente tenemos el de el pueblo no debería de temer a su gobierno, el gobierno debe de temer al pueblo. El pueblo es más fuerte cuando está unido y ningún gobierno debería estar por arriba de su pueblo. Ellos están para servir. Entonces eso, vaya, todos los malditos, todas las casas de gobernación deberían de tener esa cita afuera. Es decir, nosotros estamos aquí para ustedes, no madre, no para hacer, no hincharnos nuestros bolsillos como al menos en México tienden a hacer. Y esto hasta lo tuve que apuntar porque no quería yo cagarle en la cita, porque cuando dice esta línea, Ivy le responde así, y pretendes lograr esto explotando y destruyendo un edificio, y Bill le responde, dice, el edificio es un símbolo, al igual que el acto de destruirlo. Que es, puta madre, está cabroncísimo. A los símbolos la gente les da el poder. Solo un símbolo es insignificante. Pero con las suficientes personas, el destruir un edificio puede cambiar el mundo. Que eso precisamente es una de las líneas también que, o sea, estamos recurriendo en una misma idea. Que, o sea, sería un poco redundante el decir eso, pero a fin de cuentas, al mero principio de la película, lo mencionan, y esto también lo escribí porque es importante darlo tal cual, que dice, y es en la narración que dice Ivy al mero principio de la película, que dice, nos enseñan a recordar la idea, no a la persona, porque la persona puede fallar, puede ser capturado, matado y olvidado, pero 400 años después, una idea todavía puede cambiar al mundo. Y eso es lo cabrón. O sea, tenemos en el mero principio nos presentan como una idea tiempo después. O sea, la idea no tiene fecha de caducidad. Entonces esa idea, la persona que tenía esa idea, que estaba promoviendo esa idea, puede morir, puede ser capturado, puede ser asesinado. Pero esa idea queda en la memoria colectiva. 400 años después, esa misma idea puede cambiar el mundo, puede cambiar la dirección en la que vamos. Y eso es lo increíble. Después tenemos este mismo concepto cuando lo menciona B, ¿no? Que lo menciona B, que dice, ok, es el destruir el edificio es solo un edificio, pues. Pero el acto y la idea que viene detrás de ella
Eso es lo que necesitamos. Eso es la fortaleza que las personas le dan. Entonces, el edificio es solo un edificio, pero la idea detrás de la destrucción de ese edificio puede cambiar el rumbo de nuestras vidas y el mundo. Entonces, también, de nuevo, puta madre con los malditos diálogos y con el concepto que maneja a lo largo de toda esta película. La idea es lo fuerte, la idea es la poderosa. Entonces, al mero final, cuando ve finalmente se enfrenta a Creedy después de que asesinan al canciller Sutler, el cabrón dice, siempre rebelde, ¿no? Porque le promete que se va a entregar ante él. Y a la mera hora decide que no. Y esta es otra cita que también tuve que apuntar porque esto es importante. Que dice, nosotros tenemos pistolas. Y Beth le... Ay, no mames, qué chulada. Ve... Lo interrumpe y dice, no, lo que tienen son balas y la esperanza de que cuando se queden sin ellas yo ya no esté de pie, porque de lo contrario, ustedes van a estar muertos antes de que puedan recargar. Putísima la vende huevos, qué chingona línea, cabrones. ¿Cómo no te vas a derretir cada vez que este cabrón así de, no mames, güey, es la cosa más chingona que he escuchado? Y tenemos ahí en ese momento la mejor escena de acción que tenemos en toda la película, que es al cabrón lo acribillan, todos se quedan sin balas, y dice, es imposible, y el cabrón nada más levanta la cara y dice, mi turno, y puta madre, empieza a matar a todos, o sea, saca sus dos cuchillos, los lanza, mata a los dos cabrones que están atrás de Creedy, y empieza así, pum, 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 matar uno por uno, lanzando cuchillos, tronando cuellos. Y al mero final todavía Creedy alcanza a recargar, le vacía toda su pistola. Y dice, ¿por qué no mueres? ¿Por qué no te mueres? Y ahí es donde viene probablemente también, es probablemente mi segunda línea favorita de toda la película. Si no es que mi favorita, es que sí es una joya. Dice, debajo de esta máscara, señor Creedy, hay más que un hombre. Hay una idea. Y las ideas son a prueba de balas. Fuck. Y está cabrón, o sea, el cabrón termina muriendo. Porque sí es herido, a pesar de que tenía su chaleco antibalas, pero el cabrón sí está herido. Se termina desangrando en los brazos de Ivy, diciendo, esto es tu regalo, pues es tu decisión, el que tú tomas la decisión si quieres que esto se lleve a cabo o no. ¿No? Y a lo largo de toda esta película tenemos la investigación del inspector Filch. Y el cabrón es un personajazo, es interpretado por Steven Rea. Y también ese cabrón nos entrega una de las escenas de narración más chingona que es lo que podría suceder. Porque él dice, bueno, puedo estipular qué es lo que va a pasar. Y es esta escena cuando todos los eventos empiezan a combinar para que la misma gente empiece a levantarse y decir, ya basta, cuando asesinan a la niña. Y está también línea que dice, y ya al mero final lo único que necesita hacer B es cumplir su palabra. Y porque aparte a lo largo de toda esta narración es súper dramático. Cada vez que hacen una narración y hacen un flashback o un flash forward o lo que sea, súper ultra mega dramático. No mames. Y aquí en lo mismo, sí, pa. Y vemos a B poniendo sus fichas de dominó, ¿no? Obviamente, o sea, simbolismo. Que el cabrón dice, bueno, ya lo único que necesita hacer B es cumplir su palabra. Y en ese instante, ¡ping!, le pega a las fichas de dominó y así. Trrr, música dramático, todo cámara lenta, no mames. Qué chingona está esta película. La amo. Y al mero final, o sea, cuando estamos hablando, porque podríamos estar 3 horas hablando de esta película o más. Es hermosa, porque tenemos, por supuesto, cuando a Ivy la secuestran y tenemos esta historia de Valerie, que es hermosa, que hace o sea, esta misma situación provoca que Ivy pierda el miedo. Y sea así como que me vale madres ya lo que me hagan. Y dice, finalmente, entonces eres libre del miedo. Entonces, eres libre. Y dices, madres, güey. O sea, y te pones a pensar y dices, pinche B es un hijo de puta. O sea, literal torturó a esta vieja por quién sabe cuántos meses. ¿Qué pedo? O sea, sí está muy cabrón. O sea, sí, capas, muchachos, capas. Esto es una cebolla. Está cabrón.
Y obviamente también, o sea, manejan este simbolismo de que su película favorita es El Conde de Montecristo, que se centra en venganza, ¿no? Sí, o sea, podremos hablar de 500 millones de cosas. Gordon, el jefe de Evie, que es interpretado por Stephen Fry, me parte el corazón lo que le sucede, y el cabrón es un personajazo, y es el primero que públicamente, sin utilizar una máscara, se revela en contra de la censura dentro del país. Es decir, sí, no, tiramos a la basura el guión aprobado por los de censura, e hicimos nuestro propio programa. Y ahí o sea, son de esos pequeños pasos que dices, ok, estos cabrones se levantaron en armas, podría así decirlo, porque el poder del medio de comunicación es algo muy cabrón. Entonces, cuando tienes una persona en una posición de poder, que es el medio de comunicación, y tiene una voz más alta que otras personas, y demuestra que, hey, miren lo que puedo hacer, para la autoridad eso es amenazante. Entonces, por supuesto, Creedy va y se lo lleva y lo mata. O sea, está cabrón, está cabrón. Entonces, sí, como les digo, al mero final tenemos esta historia, bueno, este último diálogo entre Evie y el inspector, que le dice, ¿quién era él? Y dice, él era Edmond Dantes, y era mi padre, y era mi madre, y era mi hermano, era yo, era usted. O sea, dices, madres, qué chingonería. Y yo cada vez que veo esa película con ese final, lloro porque es una obra maestra esta película. Siempre estoy fluctuando entre Watchmen y esta, pero creo que esta sí es una película que he visto más y me ha impactado más a nivel personal que Watchmen. Entonces, sí, definitivamente esta es la que yo pondría como mi favorita de adaptaciones de superhéroes, si es que así queremos llamar a B. Pero sí, muchachos, hasta ahí la vamos a dejar. B de Venganza, ¿ya la vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenme en los comentarios en la chingadera de abajo y nos estamos viendo para el próximo video. Yo soy Memo González. Bye. Otro de los momentos que me encanta en esta película es cuando ya están a nada de que se cumple el año y empiece la revolución. Que dicen y demuestran esto, que es un poquito así como que en tu cara, pero a fin de cuentas así es. Lo tenían que haber manejado de esa forma porque, eh, o sea, desafortunadamente así es. Que dice, quiero que les recuerden a las personas que estamos a un paso del caos, estamos a un paso de caer en la miseria y a la mierda y que todo se vaya a la chingada. Quiero que le recuerden a las personas por qué nos necesitan. Y ahí es el montaje de esto está sucediendo afuera de nuestro país y hambruna y guerra nuclear y virus y bla bla bla. Así como que inyectar ese miedo dentro de la población para que las personas digan, puta madre, es que ¿por qué es eso? O sea, es la incertidumbre o el no saber qué chingada madre puede pasar si cambiamos. Porque pues de ahí viene la cita de, o sea, más vale malo conocido que bueno por conocer. Eh, y así es como se manejó México durante 75 años con el PRI en el poder, ¿no? Aparte de que esos pendejos no querían soltar el poder, no lo permitían, pero sí era mucho de que qué es lo que van a hacer con unas personas que no saben gobernar. Y es más que nada esto, es el diálogo y es el discurso político de miedo y lo hacen por todos lados, no nada más los medios, los grupos políticos, los medios religiosos también, o sea, las personas que son líderes religiosos no saben y no saben explicar ciertas cosas y lo que dice un libro que está completamente fuera de fecha, pues está completamente caduco con respecto a sus ideas, su filosofía, su postura moral. Entonces, ¿cómo es que podemos explicar esto? Pues con miedo.
infierno, o sea, así es como controlas a las masas, ¿no? Y más que nada a las masas ignorantes. Las personas que no están dispuestas a hacer preguntas son las personas más manipulables por parte de estos grupos poderosos, que te dicen, si haces esto, te vas a ir al infierno. Si haces esto, la economía se va a ir a la mierda. Es decir, puta madre, ¿qué podemos hacer ahora? Entonces, por eso, cuando hay líderes en estos grupos religiosos, estos grupos políticos, que acogen, así como que yo vengo como tu amigo, todos vamos a ser amigos y vamos a abrazarnos. Esas personas y son las más peligrosas porque están yéndose más por el... O sea, si es estas personas son malas, entonces te inyectan miedo, yo soy bueno, yo soy la persona que le importa el pueblo. Esos son, me parecen son más peligrosas. Y sí, hay muchos de esos hoy en día.